Hola a todos, vamos allá con el wrap-up de este mes de noviembre, que ya, bueno, ya ha pasado hace unos días y tal, ¿vale? Pero básicamente, pues para reseñar de una manera, vamos a decir, resumida cada uno de los libros, las impresiones que me han dado, que en este caso pues han sido muy positivas, 2 libros de ciencia ficción, 2 libros de fantasía, y pues hablar un poquito de ellos para el que le interese, que puede ir a su reseña, probablemente dicho, para ver si le puede resultar interesante o no el libro. Empezamos con Los Chask de Jack Vance, uno de estos autores grandísimos desconocidos, que bueno, pues este es del ciclo de Chai, donde básicamente se encuentra un humano en un planeta con diferentes razas extraterrestres que tienen subordinados a varios humanos que creen que proceden del propio planeta de estas razas, que son los Chask, los Wam, los Nume y los Dirdir. Y básicamente, pues nada, se encuentra aquí un explorador humano que de pronto se encuentra solo en el planeta y necesita encontrar la forma de volver a casa, ¿vale? Entonces, pues intenta recuperar su nave después de un accidente y por el camino se va encontrando pues a todos estos humanos que, bueno, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, los humanos de los Chask son la fase anterior de los Chask. Los humanos que fallecen, de su cerebro surge un huevo o un pequeño Chask, que es el que da vida a uno de ellos, ¿no? Bueno, es una cosa bastante graciosa, bastante curiosa, que luego podéis ver en el propio libro por dónde derivan todos estos temas, pero bueno, como digo, 4 civilizaciones plenamente establecidas en el planeta Chai, donde, bueno, pues el bueno de Adam Reid va a intentar buscar por todos los medios cómo volver a casa. Y esto le va a llevar pues a una ciudad Chask a interactuar en gran medida con esta raza de extraterrestre, y bueno, pues vamos a ver todo lo que sucede. Es curioso, es un libro que me resultó bastante interesante, que según va pasando el tiempo me da una mejor impresión. Es una pena que para este mes de diciembre probablemente no me lea la segunda parte, pero sí, muy de aventuras y diría que bastante curioso. Sí voy a añadir una oportunidad que me gustó, porque hay escenas, que esto es un libro del 58-59, si no me equivoco, de manera que es un libro evidentemente escrito por un tipo en la clave de los años 50. Y me parece que hay una oportunidad maravillosa para escritores de ciencia ficción para reinterpretar a su manera pues la historia de aventuras propiamente dicha que tiene lugar aquí. Me pareció maravilloso, porque muchas veces se habla de los señoros que escriben ciencia ficción y yo lo voy viendo un poco en clave masculina y en clave femenina y digo, bueno, sería cojonudo ver cómo una exploradora, con sus propias formas de hacer las cosas, se quedara en el planeta Chai y tuviera que sobrevivir como le pasa a Dan Reid. Sería maravilloso y estoy seguro de que sería bastante interesante tal cual es los Chask. En cualquier caso, tonterías aparte, pues bueno, uno de los libros que, bueno, pues os indico que os paséis si os parece interesante a la propia reseña del libro, porque para mí es bastante interesante, bastante curioso, y veremos, porque es el primero de 4, veremos qué tal el resto de libros, porque creo que puede ser un pelotazo bastante interesante y un ciclo de lo más interesante del propio Jack Vance. Algunos dicen que es su mejor obra, ¿vale? A mí me encantó la saga de la Tierra Moribunda. Si es su mejor obra, pues mira, por ahora yo diría que está un pelín por debajo, pero bueno, veremos a dónde lleva toda la historia de Adam Reid. Aquí tenemos a Lord Dunsany, como no, el maestro onírico de Lovecraft, con El crepúsculo de la magia. Un libro curioso, no puedo decir que sea un libro maravilloso, que os vaya a gustar 100%, no lo recomendaría para que lo leyera la gente sin más, ¿sabes? Sin que le guste la fantasía sin más. Como digo, es un libro un poco con una fantasía que no se busca líos en cuanto a la creación del mundo. ¿Vale? El universo donde se desarrolla es un universo hispano, la ciudad más cercana es Aragona, que queda muy bonito. De hecho, se habla de una ciudad llamada Zaragoza que hay por ahí, que es bastante gracioso, ¿no? Y básicamente, pues basándose un poquito en eso y en la idea hispana, entre comillas, o lo que pensaba Lord Dunsany que era España, pues se nos habla un poquito de esta idea. Recordar que pasa que siempre lo más exótico, lo más lejano. Igual que aquí en Galicia, pues mola mucho lo japonés, por ejemplo, pues en aquella época, pues para un lord, pues España podía ser una tierra, vamos a decir, ignota y lejana y puede que mágica, ¿no? Lo cual parece bastante curioso. Pero bueno, la historia en sí misma es la de un chaval que por temas de familia, todo así muy Romeo y Julieta, ¿no? En el sentido de que parece que es la familia la que mueve el destino del chico y tiene que ir a aprender magia, sobre todo para aprender a transmutar cualquier metal en oro. Ese es un poquito el tema, ¿no? Pero, bueno, pues el chaval tiene sus propias ideas y descubre que quizás el mago no acaba de ser lo más honrado posible.
con lo cual pues va a tener ahí una interacción curiosa, va a tener cierta interacción con su magia y va a descubrir un poquito una magia curiosa que me hizo gracia porque quizás es algo más cercano a lo que nosotros llamaríamos magia a día de hoy que lo que podría considerarse en la época de Lord Dunsany. Me pareció súper interesante en ese sentido, y la historia en sí misma pues vamos a ver cómo se busca la vida como buenamente puede el bueno de Alonso, y bueno, pues llega un punto en el cual su confrontación con la magia pues acaba con mandarlo todo a paseo. Sí es cierto que el libro es bastante optimista, pero sí tiene esa, vamos a decir, idea extraña, que sería la del propio Crepúsculo de la Magia, que para eso está puesto el título así, que digamos que va parte del propio libro, ¿no? Es decir, en el final, en el epílogo, vemos cómo la magia va desapareciendo poco a poco del mundo. Es un libro que me pareció curioso, no recomendaría a todo el mundo, desde luego, me parece un libro muy sibarita, ¿vale? De tema fantasía, muy determinado, con un trasfondo hispano que quizás no guste, ¿vale? Y sobre todo, pues con una magia muy tenue, una magia que a día de hoy nos parecería más ciencia que magia, ¿no? Pero aún así sigue siendo magia, lo cual es bastante curioso y todas las interacciones son bastante interesantes. Vamos allá con Fundación e Imperio, ¿vale? Me encantó Fundación e Imperio. La verdad es que me está encantando esta trilogía de Asimov, la trilogía de la Fundación, que termina con Segunda Fundación, que espero leer este mes de diciembre, y me está gustando muchísimo. Fundación lo titulé Libro Imposible, porque realmente es una auténtica pasada cómo maneja los tiempos Asimov, y en este caso Fundación e Imperio tiene dos partes muy diferenciadas. La primera parte es la lucha del Imperio, de la Fundación contra los restos del Imperio, ¿vale? Que todavía es poderosa, y contra un general que es un fuera de serie, ¿vale? Cuyo nombre es Belrios, que hace referencia a Belisario, que también fue un general muy importante del Imperio Bizantino, lo que era el Imperio Romano que quedaba, vaya, y que pues consiguió victorias impresionantes, pero aún así, pues por motivos más que curiosos, pues no acabó por consolidar esas victorias, sobre todo por la desconfianza de su emperador. Y en este caso pasa un poquito parecido, ¿no? Porque el bueno de Belrios pues va consiguiendo vencer batallas, pero tiene demasiadas intrigas en lo que viene siendo el Imperio como para poder acabar venciendo a la propia Fundación. Y está luchando él no solo contra las fuerzas del Imperio, sino contra la mano muerta de Hari Seldon y esa psicohistoria que tiene ese tinte mágico de ser casi imposible de vencer, y que consigue pues que incluso el general más importante del Imperio pueda perder contra alguien que ha fallecido más de 200 años antes. Y la segunda parte es la parte del mulo. El mulo es una anomalía estadística, es un mutante que tiene ciertos poderes, que no os voy a despelar, evidentemente, pero que consigue salirse de los planes psicohistóricos de Seldon. ¿Por qué? Pues al ser uno solo, la psicohistoria es capaz de predecir los movimientos de muchísima gente. Un imperio galáctico, pues estamos hablando de millones, ¿no? Pero no es capaz de predecir pues que aparezca un mutante que sea capaz de cambiarlo todo. Y eso es lo que pasa con el mulo, y por tanto consigue conquistar la Fundación. Pero hay una segunda fundación, Hari Seldon creó dos fundaciones. La primera fundación, que es la que conocemos todos y es la que da nombre a este primer libro y a este segundo libro, y esa segunda fundación de la que no hay pistas, que nadie sabe nada y que si no os habéis leído las precuelas no sabéis de qué va, y obviamente pues es una segunda fundación que pues puede dar al traste con con todo el plan del mulo y conseguir retomar pues la psicohistoria de Hari Seldon. Es gracioso porque, os voy a hacer un pequeño spoiler, en el libro de la segunda fundación empieza el mulo cagado durante años temiendo a la segunda fundación. De esta manera, pues cortando su expansión por la galaxia. Y eso es lo que precisamente vamos a ver aquí, ¿no? Como de pronto, pues, ¿qué pasa con esa segunda fundación? ¿Dónde está? ¿Qué va a hacer el mulo para encontrarla? Vamos a ver cosas muy curiosas por aquí. Es cierto que está utilizando trucos que he utilizado en otros libros menos conocidos de Asimov, pero en cualquier caso creo que para la trilogía de la Fundación es una maravilla cómo plantea todo y cómo abre línea para esta segunda Fundación, que es, como digo, pues el tercer y definitivo libro de esta trilogía. Maravilloso, desde mi punto de vista, grandísimo el autor. Y vamos allá con el último de los libros, que ya sabes que son 4 porque no estoy leyendo mucho últimamente, aunque, sabes, que yo no lea mucho, pues sabes, pueden ser, mira, son 500 por aquí, más 200, 400, 250, pues son 1000 y pico páginas, pero para mí eso es leer poco, ¿vale? Claro, es que la gente no está acostumbrada a eso y se sorprende.
Yo un mes normal leo 2000 y pico páginas sin ningún tipo de problema y prácticamente sin, como digo, sin apuro ninguno. Y estoy reduciéndolo a 4 libros, que normalmente son 8. Pero bueno, vamos a lo que vamos con el último de los libros, último y el último que he reseñado, que es el primero de las leyendas de la Dragonlance, que es el templo de Ishtar. ¿Vale? Básicamente el templo de Ishtar es el que cambió la forma del mundo. Ishtar fue una ciudad muy conocida porque se montaron un montón de sacerdotes por allí que pensaban que eran los más mejores y los elegidos de los dioses, y en un momento determinado empezaron a pasar una especie de plagas, vamos a decir, y bueno, los buenos de los sacerdotes pues llamaron al orden a los dioses y dijeron: venid aquí que a ver qué coño está pasando. Y los dioses reventaron toda la ciudad y transformaron el mundo de la Dragonlance, antes incluso de las crónicas de la Dragonlance, que es la trilogía original, ¿vale? Y ya, pues en la trilogía original, en las crónicas de la Dragonlance, ya la ciudad de Ishtar está destrozada hace mucho tiempo y ya se había cambiado el mundo de la Dragonlance. Pues se había retirado los mares en algunos sitios, en otros sitios el mar había inundado el continente, de manera pues que había una geoestrategia diferente. En cualquier caso, pues obviamente esto es pasado para las leyendas de la Dragonlance. Recordemos que después de la Guerra de la Lanza, pues el mal es vencido, la diosa Takisis es retirada de la dimensión de la Dragonlance, de manera que quien queda al cargo de las tropas del mal es Kitiara, que es la hermana de Raistlin Majere, y Raistlin es el motivador de estas leyendas porque recordar que vestía la túnica roja de la neutralidad y ahora se pone la túnica negra, porque tiene un plan y no es comandar las fuerzas del mal, como puede parecer en un momento determinado, sino directamente su plan es mucho más ambicioso, que no se puede desvelar porque sería hacer un spoiler que no me gustaría hacerlo, aunque se conoce el tema, pues digamos que en mediado libro ya vamos sabiendo del tema, y para cumplir pues esa idea tiene que volver hasta Ishtar, nada menos, antes de su destrucción. De manera que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con los viajes en el tiempo en un mundo de fantasía, ¿vale? Realmente, como es un libro de fantasía oscura, como es los libros de la Dragonlance. Una auténtica pasada, ¿vale? Solo al bueno de Raistlin se le podía ocurrir hacer algo así. Y vamos a tener a un Caramon que pues también va a ser protagonista, junto con Crisania. Crisania, que es la sacerdotisa que se ve aquí, ¿vale? Con su túnica blanca. Ella, en principio, su idea es acabar con Raistlin, ¿vale? Tiene un sueño de paladín en el cual su dios, el cual pues le dice que tiene que hacer algo al respecto de Raistlin, y lo que hace es que cuando ve a Raistlin, pues en lugar de sentir odio, pues siente algo parecido y cercano, pero que no es odio. Con lo cual, pues la cosa se complica bastante en este triángulo no amoroso, sino pues triángulo isósceles, le vamos a llamar, donde hay dos personajes muy cercanos, y luego tenemos a Caramon. Vamos a tener, como no, también al bueno de Taslehov Burford, que es el Kender, que todos conocimos en las crónicas de la Dragonlance, que todos quisimos en las crónicas de la Dragonlance, y vamos a ver aquí cómo hace su aparición estelar en la casa de Tika, reordenando pues, las cosas de Tika, o más bien recogiendo sus cosas para meterlas en sus sacos y luego ordenarlas de manera pues, coherente. ¿Vale? Y luego pues vamos a ver a Tika cómo le da unas collejas y le revisa los sacos para quitar todas sus cosas que se había olvidado de ordenar, pero bueno, y dudando incluso del buen honor de lo bueno de Tas. En cualquier caso, Tas es un Kender, ¿vale? Una raza muy extraña, vamos a decir, en los mundos de la Dragonlance, que seguramente conocéis, y si no conocéis tenéis que conocer, y que ha tenido sus pérdidas y por tanto pues es un personaje mucho más maduro de lo que podíamos recordar. Y que bueno, pues va a tomar sus decisiones, va a tener su manera de hacer las cosas y por supuesto se va a meter en ese pequeño viaje en el tiempo hacia Ishtar, que incluso estando prohibido el viaje del tiempo de los Kenders, pues igualmente va a estar ahí, de manera que la cosa se va a liar ya de manera total y absolutamente brutal. Como digo, un personaje maravilloso y bueno, pues una historia de lo más curiosa, un romantasy de los años 90 bastante interesante, que nadie se podía esperar, pero que bueno, que ahí está, y que para lo que se ve a día de hoy, pues me parece un libro pero muy bien escrito, y creo que muchas de las personas que están leyendo ahora fantasía o incluso romantasy, pues tenían que echarle un vistazo a este libro de las leyendas de la Dragonlance, porque evidentemente es el primero de la trilogía, pero pues creo que el establecimiento de la historia es maravilloso y que de aquí vamos a ver cosas muy chulas. Quiero recordar alguna historia por ahí, pero no me acabo de acordar bien, así que mejor no adelanto nada. Y bueno, pues nada más, 2 libros de ciencia ficción, 2 libros de fantasía. Me costó
me costó acabar los 4 libros, la verdad. De hecho, ya veis que me llevó más del propio mes en sí mismo, porque incluso empecé un poquito antes, el mes de noviembre, y no conseguí terminarlos antes de llegar a diciembre, vaya. En cualquier caso, pues creo que son 4 libros muy recomendables. Quizás el Crepúsculo de la Magia es más puntilloso, ya para gente que le guste más la fantasía o que le guste más el estilo de Lovecraft, ¿no? Que al final el tema onírico de Lovecraft vino de Lord Dunsany. Y aparte de eso, pues los otros 3 libros total y brutalmente recomendados. Tanto los Chas como la trilogía de la Fundación, pues totalmente recomendados para los amantes de la ciencia ficción. Y las leyendas de la Dragonlance, obviamente para cualquier amante de la fantasía, pues tiene que ser una obra casi necesaria de leer a lo largo de la vida, evidentemente. Tampoco hay que tener prisa, pero sí es bueno tenerlo apuntado en la lista de pendientes. Nada más, como podéis ver, 4 libros que me han gustado mucho, que me han convencido mucho, y espero en diciembre pues tener otra rachita así de buena. Con el Sigmund estoy seguro de que sí, con la Dragonlance también, y bueno, pues veremos qué sale por ahí y veremos qué tal los libros que van surgiendo este mes. En cualquier caso, os dejo los enlaces abajo de las reseñas de los libros. Si alguno os ha parecido curioso, podéis echarles un vistazo, y si no, pues nada, nos vemos en este mes de diciembre a ver si alguno de los libros de diciembre os prestan un poquito más. Y nada más, como digo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.